como uno de los médicos que están no nada más avalando, sino que conocen de esta tecnología, que la han probado en sí mismos, que han hecho testimonios tremendos, han logrado testimonios tremendos y que verdaderamente nos pueden hablar y asegurar que lo que nosotros estamos consumiendo es para el bien de nuestro organismo. Pues muy buenas noches, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Oli, por la introducción. Saludo a todos y qué gusto volverlos a ver. Yo creo que, como decía mi maestro, buenas tardes de nuevo. Pues buenas tardes de nuevo. Gracias, doctor. Oiga, pues como decíamos, sí habemos muchas personas que ya conocemos estas moléculas, que tenemos testimonios tremendos en nosotros mismos, en nuestro entorno, acerca de la maravilla que hacen estas moléculas de señalización redox, pero hay personas que dicen, ¿de qué hablan? ¿Qué es eso? Entonces me encantaría que nos volviera a explicar así con dibujitos para personas que no somos mucho conocedoras de la medicina. ¿Qué son las moléculas de señalización redox, doctor? Muy bien, muchas gracias. Pues son unas pequeñas moléculas que todo ser humano las produce en una partecita de la célula que se llama las mitocondrias. Produce dos moléculas que su función es de ser mensajeros. ¿Y qué mensaje llevan? El mensaje de que las células hagan la tarea para la que fueron diseñadas. O sea, comunicarles qué función debe desempeñar cada célula en cada órgano y cada tejido de nuestro cuerpo humano. Y se llaman moléculas de señalización redox porque están compuestas por dos partes, unas que son reductoras y otras que son oxidantes. Y que las dos juntas, equilibradas, producen la salud celular. Pero si alguna se altera, se desequilibra, entonces por sí misma pueden ser dañinas para la misma célula. De tal suerte que lo ideal es que siempre tengamos estos mensajeros equilibrados y así la célula funcionará perfectamente. Qué maravilla que nuestras células vuelvan a funcionar de manera perfecta. Eso suena maravilloso. Me hablaba usted antes, fuera de cámara, acerca de la importancia de las reacciones redox, ¿verdad? ¿Qué son estas Así. reacciones? ¿Quién las descubrió? Cuéntenos algo. Las reacciones redox tienen su historia desde hace muchos años. Muchos científicos habrían tratado de descubrir, estudiosos de la célula, qué pasaba con ese micromundo, qué es este microuniverso, que es la célula, porque es la base de todo ser humano. Aquí voy a decirles que todos los que estamos aquí presentes, primero somos producto de dos células, de nuestro papá y de nuestra mamá, que al unirse forman una sola célula. Y esa sola célula, que se llama célula totipotencial, dio origen a 100 billones de células que se diferenciaron en todos nuestros órganos y tejidos. De tal suerte que aunque tengamos el cerebro por un lado, el hígado por otro, los riñones por otro lado, somos una unidad. Por eso es tan importante que las reacciones químicas que producen las moléculas redox interactúan con todo nuestro cuerpo, porque realmente somos una unidad. Y si afecta alguna situación a un órgano, afecta a todos los demás. Entonces, voy a la historia. El premio Nobel que se le dio al doctor Henry Touvet, o Touvet, fue en 1983, por el descubrimiento de estas moléculas maravillosas que se nombraron moléculas de señalización redox. Pero él no supo para qué servían. Él nada más sabía que se descubrió unos nuevos productos
que eran biológicamente funcionales, pero no sabía en qué magnitud. Posteriormente, en 1994, casi 11 años después, el doctor Gary Samuelson, un médico físico atómico, logró en 1994 lo que se consideraba imposible: estabilizar las moléculas redox fuera del cuerpo humano, porque estas moléculas biológicamente se desintegran en millonésimas de segundos. Por lo tanto, se quedó asombrado cuando pudo lograr estabilizarlas, estas moléculas, después de varios años y varios intentos de hacerlas, y lo documentó en la revista Journal Organic Chemistry de Estados Unidos. El doctor dijo que se había creado una tecnología en salud totalmente nueva. Y muchos integrantes de la comunidad científica califican a las moléculas redox como el mayor adelanto de este siglo, y yo digo de los que siguen, en el campo y las ciencias de la salud. El mundo nunca había visto algo tan maravilloso como lo que tenemos con estas moléculas. Literalmente hemos creado algo grandioso y monumental para la salud del ser humano. Wow, o sea, me impresiona de verdad eso que nos está diciendo, que el mayor descubrimiento, no nada más de este siglo, sino además de los que siguen. Y eso yo creo que realmente es importante y debemos de abrir la mente y abrir nuestros oídos para poder entender que esto puede mejorar nuestra calidad de vida. Doctor, y entonces me pregunto, y le pregunto a usted, entonces, ¿qué es el desequilibrio redox? ¿Qué sucede cuando hay un desequilibrio redox? Muy, muy importante, Oli, porque el desequilibrio redox es cuando el ser humano desarrolla cualquier alteración en cualquier órgano o tejido de su cuerpo, que le damos nombres y apellidos, pero que realmente en el fondo no deja de ser un desequilibrio de las moléculas redox que se alteraron y se hicieron muy oxidantes, porque la oxidación daña la célula. El exceso de reductores también dañan a la célula. Y ahí es que deben estar siempre como un matrimonio, siempre juntos, porque el que falte uno inmediatamente genera un trastorno o un desequilibrio en nuestro cuerpo. Por eso es muy importante que nosotros le demos a nuestro organismo estas moléculas, porque la vamos perdiendo conforme va pasando el tiempo. Se ha demostrado que a partir de los 20 años, el ser humano empieza a perder el 10% de esas moléculas redox. Por lo tanto, ya no tiene la capacidad de autorreparación que se tenía, porque se van perdiendo esas moléculas y por lo tanto se van agotando esas mitocondrias. Al agotarse esas mitocondrias, obviamente que ya no se producen las moléculas redox. Y si nosotros les damos las moléculas redox, la célula se vuelve a equilibrar. Y es importante que les diga. Entonces un desequilibrio, como dice usted, es un trastorno en las células y por lo tanto un trastorno en nuestro cuerpo, en nuestros órganos. Sí, una célula alterada, una célula en desequilibrio, altera su energía electrónica, y la energía electrónica es el hilo conductor que da la vida a las células en todos los organismos. O sea, todas nuestras células son biopilas, pequeñitas, pero son biopilas. Es la energía que nos da la vida. Sin esas, no estaríamos en este mundo. Y entonces esas moléculas recargan
la energía de nuestras biopilas. Es correcto. Como si un coche nuestro se le está acabando el líquido del acumulador y ya no arranca tan fácilmente o se descarga totalmente, ¿qué pasa si le pones nuevamente que son lo mismo, sustancias que hacen que la chispa se encienda? Porque igual que el coche necesita el oxígeno y la gasolina para que haya la chispa. El ser humano necesita el oxígeno y el alimento para que haga la chispa de la vida. Sí, qué interesante. Fíjese, yo le iba a preguntar precisamente que cuál era la importancia de estas moléculas de señalización redox en nuestro cuerpo. Y con ese ejemplo queda más que claro. O sea, de verdad que esto nos lo deja así súper claro. Necesitamos definitivamente estar recargando esas pilitas de energía de nuestras células. Es No, correcto. doctor, pues de verdad que muchísimas gracias. No sé si usted quiere agregar algo más. Para mí, yo creo que para los que desconocíamos todo esto nos queda claro, pero no sé si usted quiere agregarnos algo. Pues solamente que es importante que les diga que nosotros también como personas, como seres humanos, debemos ayudarle a las moléculas redox a que funcionen mejor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con una buena hidratación, con una alimentación de calidad, con un buen sueño, con una actividad de ejercicios. No tiene que ser extremo, puede ser tai chi, puede ser caminar, puede ser trotar, puede ser subir o bajar escaleras. El chiste es que el cuerpo se mueva. Ya dije dormir bien, pero sobre todo tener un pensamiento siempre propositivo. Hay que recordar que la mente es poderosísima, para bien o para mal. Nos puede curar o nos puede desequilibrar. Entonces, tenemos estas moléculas que nos ayudan a compensar todo eso, pero sí necesitamos que esas moléculas también reciban auxilio, porque si no tenemos una buena cantidad de hidratación, pues no va a haber quien transporte esas moléculas al lugar donde tienen que hacer su función. No se pueden mover si no tenemos una buena circulación, porque ¿quién va a llevar a las moléculas, por mejores que sean, si están paradas, pues no hacen su función? Y con esto concluiría, Oli. Entonces, doctor, perdón. Entonces, nosotros ya producimos esas moléculas de señalización en nuestro cuerpo. ¿Sí? Nosotros ya, si agregamos el ejercicio, el agua, esa hidratación, si agregamos la alimentación, ya estamos produciendo o haciendo que nuestras moléculas por sí mismas se produzcan, o necesitamos algo extra. Necesitamos consumirlas, vaya, pero ¿de qué manera? Decirte que nuestras células se descomponen todos los días y cada día producimos menos de nuestros propios redox. Y la capacidad de autorreparación de nuestras células disminuye conforme vamos envejeciendo. Así como la habilidad de comunicarse a nivel celular. Y por eso vienen los desequilibrios. Y como decía yo anteriormente, y la tasa de pérdida es 10% por cada década a partir de los 20 años. Antes nos mencionaban que era a partir de los 14, pero realmente se ha visto que es a partir de los 20 años. Entonces, tenemos también otra cosa, que el ejercicio mismo, por sí mismo, hace que tú crees nuevas mitocondrias en tu cuerpo, porque el cuerpo, si necesita más energía, incrementa la producción de mitocondrias y por lo tanto incrementa la producción de moléculas de señalización. Entonces, unes dos cosas, más mitocondrias, y le das moléculas de señalización a nuestro cuerpo, vamos a tener un cuerpo que va a durar muchos años, funcional y activo. Bueno, doctor, y por último, si usted me acaba de explicar que nuestras moléculas van disminuyendo a partir de los 20 años, un 10% por cada década de vida, ¿qué puedo yo hacer para mantener pues esas moléculas en un estado óptimo, que no disminuyan tanto, lograr que se mantenga estable
o que por lo menos cada vez sea menos ese deterioro, ¿qué puedo hacer, doctor? Lo que debemos hacer es consumir esas moléculas que vamos perdiendo y debemos tomarla de la siguiente forma. Debemos tomarnos una copita de 60 mililitros o 2 onzas en ayunos, previo enjuague bucal con pura agua, sin pasta, y tomarse la otra toma a las 6, 7 de la tarde, a más tardar. Y con eso estamos haciendo que esas moléculas, que son millones y millones de moléculas que van a hacer su trabajo de entrar al torrente circulatorio y escanear a todo nuestro cuerpo para hacer lo que están ellas diseñadas para conectar, para hacer que las células se comuniquen entre sí y decirles a las células que están alteradas que se reparen, o definitivamente a las células que ya no tienen reparación, destruirlas, para evitar que se transformen en células anormales. Eso sería lo importante. Hay casos especiales que, bueno, ya son casos que debemos tomar particularmente. Pues muchísimas gracias, doctor, muy amable, de verdad tan encantada como en picada. Y pues gracias por todo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos.